sistema directo de bombeo directo a la red, pues obedece al mismo sistema de cálculo. Lo que pasa es que usted va a mandar su caudal al aparato más desfavorable. Entonces comienza con todo el caudal. Este segundo tramo, están viendo el esquema de un edificio, ¿cierto? ¿O no? Sí, profesor. Bueno, listo. Entonces, para el caso de los hidroflow o los equipos de presión constante como el Varibuster, el cálculo es básicamente lo mismo. Lo que pasa es que se debe tener en cuenta que usted va a mandar el agua no a un tanque, sino a todo el edificio y haciendo la ruta crítica. O sea, usted tiene, ¿y cuál es la ruta crítica? Bueno, mandar el agua a la ducha del último piso, ¿cierto? Entonces, usted va a calcular sus tramos, no va a ser un solo tramo de impulsión, sino varios. ¿Por qué? Porque este primer tramo llevaría todo, ya este segundo tramo ya lleva menos porque aquí en el primer se va a quedar algo. Así como hicimos el despiece de unidades para el cálculo de una casita, es igual. Entonces usted al final, en cada tramo va a tener un número de unidades. Aquí van todas las unidades y se van quedando. Entonces en cada tramo va a tener unas unidades que van a tener unos caudales en el método de Hunter y usted va a calcular qué pérdida de produce ese caudal en esa tubería, que tiene que escoger diámetros también. Y al final obtiene una pérdida total, una diferencia de nivel entre el igualito al ejercicio de bomba llenado de tanque y tendrá una cabeza dinámica total. ¿Y cuál es la presión que debe salir acá al final? La presión, la presión que dice la norma. O sea, además de la presión de todas las pérdidas y de la cabeza dinámica, tiene que aumentarle el valor de la presión con que debe salir el agua acá, que es lo que nos da la norma, ¿no? Entonces, ahí obtenemos la cabeza dinámica total. Lógicamente que hay que tener el tanque de regulación o el tanque hidroneumático que nos permite no tener la bomba prendida todo el tiempo, sino pues cuando se necesite. Entonces se trabaja en un rango de presión y se apaga cuando el nivel el rango de presión mínimo alcanza el sistema, arranca la bomba, cuando llega al máximo se apaga y así de ciclo en ciclo. Entonces, básicamente cuando usted calcula esta bomba, usted llega a un catálogo de un fabricante de bombas, entonces necesito un equipo hidroflow que me garantice esto. Entonces, es muy fácil hallarlo en catálogo, pero hay que tener idea de cuál es el volumen del tanque hidroneumático que se necesita. Entonces, es muy fácil calcularlo. Obedece a un sistema con unos datos. ¿Qué datos tiene usted? Tiene el caudal, ¿cierto? Porque el caudal lo conoce. Discúlpenme un momentico. Entonces, como les decía, o sea, deben tener más o menos idea de cómo se calcula el tanque. En la práctica ustedes calcularlo, pero realmente cuando uno llega
al fabricante le dice, bueno, tú necesitas un tanque hidroneumático de tanto. Entonces, les decía que conocen qué datos se necesita para calcular ese tanque. Se necesita el caudal de diseño, ¿no? El caudal de diseño. Se necesita la cabeza dinámica total. ¿Por qué? Porque la cabeza dinámica total nos dice la presión que debe alcanzar la bomba. Entonces, si por ejemplo, ustedes, ¿cuánto les dio al último grupo, el que nos acaba de dar? ¿Cuánto les dio la cabeza dinámica total? Nos dio de 52.40 y pico. 52, 53 metros. Ajá, 53 con más aproximadamente. En PSI, ¿cuántos PSI son 53 metros? Factor de conversión, ¿cuál es, profe? Para calcularlo aquí rápido. 1.42. 1.42. Bien. .42 da 75. Exactamente, 75 PSI. O sea, su sistema requiere mínimo 75 PSI. Entonces usted tiene que buscar un rango que esté, digamos que el promedio sea 75. Entonces hay varios rangos. Yo les voy a mostrar. Entonces, ya tienen idea de cuánto es lo que debe alcanzar la bomba. Y entonces el 75 que les alcanzó tiene que estar en el rango que ustedes escojan, como más o menos el promedio, el medio, más o menos pueden ser de 90 y 60, o 80 y 60, 60 y 80, mínimo 60 y máximo 80. ¿Por qué? Porque el 75, que es la máxima que ustedes quieren, está en ese rango. Entonces ya pueden tener una idea del rango de arranque y parada de la bomba. ¿Por qué? Porque con la cabeza dinámica lo pueden hallar, ¿cierto? Entonces, la los fabricantes tienen diferentes rangos de presiones, precisamente para que todos puedan tener la posibilidad de conexión, ¿no? Entonces, les voy a mostrar algo aquí para que... Fíjense, les estoy mostrando el libro de Rafael Pérez Carmona, que ustedes ya lo tienen en sus correos, ya yo les envié ese libro. Entonces, aquí están los diferentes rangos, fíjense. Por ejemplo, el 75 podría ser aquí, miren, en este rango, ¿cierto? Entonces, tenemos aquí, fíjense, más o menos la potencia 6 caballos. ¿Ustedes les dio qué? 6 caballos, ¿cierto? Sí, profe, 6 caballos. Señor. Bueno, listo, bueno, entonces vamos a ver muy rápidamente cómo se diseña el tanque hidroneumático. ¿Qué es el diseño del tanque hidroneumático? Conseguir el volumen de ese tanque. Eso es todo. Como les digo, o sea, es calcularlo, pero lógicamente cuando ya usted va y escoge y dice, bueno, el que me sirve es este. Ya eso viene con su tanque calculado y viene preensamblado. El equipo viene ya preensamblado, o sea, con su tanque. Generalmente esos equipos vienen, cuando son para edificios, como les digo, ya tienen que tener mínimo 2 unidades iguales para que trabajen alternativamente. Entonces vienen las dos bombitas con su tanque
hidroneumático. Ya viene todo preensamblado y nada más es conectar. Entonces, el método que aparece aquí en el libro de Rafael Pérez se llama cálculo del volumen de regulación. Más o menos es lo que sucede, ¿no? El tanque tiene una vejiga, digamos, una vejiga dentro, un globo de neopreno donde eso se llena de agua y el aire también se comprime. Entonces, a medida que la presión se va, o mejor dicho, a medida que le sacan agua al sistema y el tanque aquí está full, con toda la presión, aquí termina el ciclo. O sea, se llenó, la bomba llegó a su máximo, tiene agua toda la máxima Capacidad. capacidad de la vejiga está completamente llena de agua. A medida que le van sacando agua al sistema, entonces ella empieza a bajar. Entonces llega un momento en que queda completamente vacía y es cuando hace el arranque de la bomba nuevamente y otra vez se llena. Y así de ciclo en ciclo. Entonces, este método de cálculo obedece y tiene aquí lo explican y vamos a ver un ejemplo. Bueno, utiliza estos valores de F para rangos entre 20-40, 30-40, 40-60, 3-74. Hay otros valores más. Este F, fíjense que a medida que va aumentando el valor, este F va aumentando, pero no con la misma proporción. Aquí aparece solamente entre 40 y 60, pero hay entre 60 y 80, 70 y 90, o sea, hay diferentes rangos en PSI. Ese es el famoso factor que depende de la presión absoluta de prendida y apagada de las motobombas. Entonces, este cuadro lo utiliza al igual que este cuadrito que está aquí, que es el tiempo mínimo de encendido y el número de ciclos que tendría la bomba por hora. O sea, cuántas veces y cuántas veces se prende y cuántas veces se apaga. Y la última tabla que tiene en cuenta el método es esta que está aquí. Entonces, se sacan valores de las tres tablas. Entonces, vamos a muy rápidamente a ver y se los voy a dejar de tarea para que ustedes lo digieran, lo miren, sí, y lo estudien. Fíjense, el ejemplo dice, se requiere un hidrofuego para una demanda de 50 galones minutos y un rango de presión entre 60 y 40 psi. Entonces, ¿de dónde sale este 50 galones minutos? Bueno, del caudal de diseño. ¿Cuál es el caudal de diseño? El caudal que ustedes calcularon en su bomba, ¿cierto? 3 litros segundo o 1,5 litros segundo. Entonces, hay que llevarlo a galones minutos porque todo aparece aquí en galones minutos. Es muy fácil convertir litros segundo a galones minutos. Y el rango de presión, ¿cómo se escoge? Como les dije, o sea, teniendo en cuenta cuál es la cabeza dinámica total y ya cogen un rango que su cabeza dinámica quede ahí en ese rango, quede dentro de ese rango. Entonces, inicialmente se hace una hipótesis que a 40 galones minutos, en los 50 galones minutos, deben prenderse los 40 PSI, o sea, deben de prender 40 PSI, o sea, en el caudal mínimo, mejor dicho, en la presión mínima, el caudal debe ser máximo para tener la mayor, ser lo más conservador posible. Y un 25% del caudal debe estar cuando se da la presión máxima. Eso es una hipótesis que se hace inicialmente.
¿Cuál es la presión de suponer que cuando se dé la presión máxima, que es 60 psi, se alcance el 25% del caudal de diseño, que en este caso es 50, el 25% es la cuarta parte, es 12.5. Entonces, en la tabla de selección de presión de 40 a 60 psi se encuentra la característica 2L300 de la tabla 2.1, lo que yo les dije. 40-60, esta 2.2, donde el rango de presión es 40-60 y es L300, el tanque de L300. Entonces, con esa característica usted puede hallar esta especificación. Buscar en esa tabla. Entonces, seguimos. Profe, disculpe, Entonces, ¿con qué, repítame, con qué valores y qué ingreso esa tabla? tienes que ingresar con el rango de presión. El rango de presión, ¿ya? Entonces, el rango de presión es 60, 40, 60, ¿cierto? Lo dieron. Entonces está para 2 caballos y 2 bombas, 40 y 60. Aquí para 3 bombas. Es que hay a veces, por cuestiones de presión, a veces se ponen 3 bombas y se ponen dos en serie para aumentar presión o simplemente para aumentar caudal, porque no todo el tiempo te van a pedir el caudal total. O sea, cuando los edificios son muy grandes, pues todo el tiempo no van a pedir el caudal total, entonces pueden escoger hasta 3 bombas. En este caso son 2 bombas. Vamos a escoger 2 bombas. El tanque sería un L300 y el rango está entre 60 y 40. Entonces aquí se escoge esta especificación. Por eso, entro con el rango, entro con la potencia. Con el rango. Ah, bueno, la potencia también te dice, porque tú tienes, tú calculaste un caudal, una potencia para el motor que necesitaba, ¿cierto? Y puedes entrar también con esa potencia. En este caso no lo dan porque, pero puedes entrar también con la potencia. Entonces, pues, entras con el rango. Vamos a suponer que no tienes la potencia, pero sí la debes tener porque para poder calcular la cabeza dinámica total, pues al final tienes que calcular la potencia del motor que mueve esa bomba, ¿cierto? En la tabla 2.1 se toma el de T3 a 5 HP para un tiempo de T8 minutos. Entonces, entras a la otra tabla. ¿Cómo entras a la otra tabla? Fíjate tú. La otra tabla es esta. Fíjate tú que te dice un rango de potencia. Como la potencia ya era 2, entonces aquí puedes utilizar, está en este rango entre 3 y 5, entonces el tiempo en minuto es 1.8, que es el valor que necesitas para calcular el volumen. 1.8. Y te dice que te da 33 ciclos por hora. Entonces, aquí lo tienes. El caudal, bueno, primero el caudal medio. El caudal medio es el caudal máximo más el caudal mínimo entre 2, que es 50, la cuarta parte de 50, que es 12.5, te da 62.5 entre 2, da 31.25. Ahora, el caudal medio es este que tú calculas por 4 veces por T, que es el tiempo que acabo de mostrarle que encontraron, que es 1.8 entre 4. Esto es una fórmula.
Este T viene de la tabla 1 y el Q medio es el que tú acabas de calcular con la hipótesis que hiciste inicialmente. Entonces te da un volumen de regulación de 14 galones. Eso da 53 litros por segundo. Ahora, el volumen del tanque, este es el volumen de regulación. Ahora, el volumen del tanque total es F por el volumen de regulación. Para un rango de 40-60, ya vimos que acá en la tablita esta inicial, para un rango de 40-60, aquí, entre 40 y 60, el factor es 374. Entonces, por eso multiplican ese valor de 374 por 14 y nos da 52.36 galones, 198 litros, se toman 200 litros, más o menos 200 litros. Ese es el volumen total. Ok, entonces, siguiendo acá con el cálculo, volumen hidroneumático. Es muy parecido el cálculo, se tiene el de regulación, la presión absoluta, que es la presión absoluta, es la presión mínima, perdón, máxima más 1. Entonces se calcula la presión absoluta y se utiliza la fórmula esta y le da más o menos 200 litros también. Entonces esa es la presión del hidroneumática, o sea, la presión de la vejiga. Perdón, el volumen de la vejiga, de la que se llena y se desocupa dependiendo cómo esté el consumo. Y básicamente, pues el volumen de la bolsa corregido te da 200 litros. Y al final, pues tienes el volumen total. Es muy fácil, se los voy a dejar de tarea. ¿Y cuál es la tarea? O sea, miren el ejercicio que está resuelto. Es muy sencillo. Ahí le dicen, esto lo consigo aquí, esto lo consigo acá, esto lo consigo acá. Y ustedes van a calcular el volumen del tanque y el volumen hidroneumático que necesitan para la bomba que ustedes calcularon. ¿Está claro el ejercicio? Claro, profe. Bueno, Sí, profe. eso es todo. Eso es lo que le voy a mandar. Simplemente ya, fíjense, ustedes ya tienen el libro. Entonces ustedes van a mirar el ejemplo que está en la página 41. En la página 41 en adelante está el ejercicio. Entonces, en base a ese ejercicio, ustedes van a calcular, teniendo en base a eso, el tanque que necesitan para el equipo que ustedes calcularon. O sea, básicamente ya ustedes tienen estos datos. Tienen el caudal y el rango de presión lo escogen así como les digo. O sea, ustedes tienen una cabeza dinámica en metros. Lleven la PSI, entonces cogen un rango para que la cabeza dinámica que ustedes calcularon esté dentro de ese rango. Y ya desarrollan el ejercicio. Ok, profe, Claro. ok. Sí, claro, profe. Profe, eso se lo tenemos que presentar en PDF también. Digo, en Excel, perdón. ¿En qué? Eso tenemos que presentárselo en Excel. Como ustedes quieran. O sea, el Excel tiene la ventaja pues, de que eso es raspum, pero es importante hacer una memoria de dónde sale cada cosa, ¿no? ¿Qué hipótesis? Bueno, 50 galones, 25 galones, 25%, ya. Y ir aplicando las fórmulas, pero mostrándolas. ¿Sí me explico? O sea, este BCH, bueno, listo, no, este BCH
me da 10 en la tabla Excel, miércoles 10. ¿Pero dónde sale? ¿Por qué? Entonces hay que mostrarla. El PSH es esto por esto sobre P1 menos P2. Y así sucesivamente. ¿Sí me explico? Es para el lunes, pero Claro, profe, claro. Así es, si eso no tiene ninguna complicación. Ok. Bueno, si no tienen preguntas, entonces hasta aquí llegamos. Listo, profe, Bueno, que pase buena tarde. listo, lo mismo. Chao.